Arquitecta, compañeros, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la arquitectura y urbanismo de Roma. Para ello vamos a hacer una breve introducción al tema. La originalidad del arte en Roma se ha debatido a lo largo de muchos años. Se opina que no es más que una imitación o evolución de Grecia. Sin embargo, en arquitectura se diferencian en varios aspectos, como las técnicas, materiales, finalidad y concepción, sobre las construcciones griegas anteriores. Urbanismo. En la antigüedad, las primeras ciudades del mundo romano son agrarias y se adaptan a la orografía sin un plan determinado, organizando un entramado de calles denso y caótico. En las ciudades nuevas, sin embargo, los romanos aplican un sistema predeterminado de ordenación del espacio que cubra mejor las necesidades de la ciudad romana. Solían tener calles cortadas en ángulos rectos, pavimentadas con losas que cubrían las alcantarillas aplicándose el plano de Damero. En esta imagen podemos ver cómo fue el urbanismo en Roma. Estaba regida en dos avenidas principales, una horizontal y una vertical. A la horizontal se le conocía con el nombre de Decumanus y a la vertical con el nombre de Cardo. Y en la intersección de las avenidas principales estaba lo que viene a ser el foro, que ya veremos más adelante. En su arquitectura encontramos lo que es arquitectura civil, arquitectura religiosa, edificios para espectáculos, obras de ingeniería, monumentos conmemorativos. En arquitectura civil tenemos lo que viene a ser la basílica, las termas, el foro y la casa. En la arquitectura religiosa tenemos a los templos, a los panteones. En los edificios para espectáculos encontramos lo que es los anfiteatros, teatros y circos. En las obras de ingeniería tenemos los acueductos, las calzadas y los puentes. La arquitectura romana se distingue por su más absoluto utilitarismo. Los emperadores potencian el crecimiento de las ciudades. Estas se van convirtiendo en centros de poder político y se les dota de foros, templos, teatros, calzadas, acueductos y edificaciones conmemorativas. Los romanos recogen la experiencia de los etruscos y los griegos y crearán a partir de ellas una arquitectura diferente a los patrones originarios. Acá tenemos los órdenes que se utilizó en la arquitectura romana. Toscano, dórico, jónico, compuesto y corintio. Toscano posee un plinto, el fuste es liso, el capitel es precedido de un toro diminuto. Se compone de equina y ábaco. Este arte procede del arte etrusco. Dórico es poco utilizada y en su lugar se prefiere el toscano. Jónico sitúa la voluntad en diagonal. Compuesto, su afán por la decoración hace que aparezca este orden, que es una suma de los dos anteriores, creando el orden romano de mayor repercusión. Corintio. Las hojas de acanto son mucho más rizadas. Teniendo en cuenta que el orden toscano, el orden dórico, el orden jónico fueron adaptadas de Grecia y Roma solamente aumentó el orden compuesto y el orden corintio. Y acá tenemos lo que es las tres partes principales de la columna.
el capitel, el fuste y la basa. Acá tenemos los ejemplos. Bueno, lo que vemos, el orden toscano romano fue utilizada en lo que es el foro romano. El orden dórico romano fue utilizado en lo que es Arco de Triunfo. El orden jónico, como podemos ver, fue utilizado en los templos. El orden corintio romano fue utilizado en lo que es Panteón de Agripa. El orden compuesto romano fue utilizado en lo que es Arco Triunfal de Tito. Elementos constructivos romanos. El arco también fue tomado de los etruscos y griegos. Los romanos supieron elevarlo a la máxima expresión. El dintel, continuo ocupando un lugar privilegiado. El arco dintel. Los romanos supieron conjugar ambos elementos creando un sistema muy propio. El arco se inserta entre dos columnas y el dintel creando una composición dinámica al contraponer líneas curvas y rectas. Acá tenemos los materiales más utilizados, como por ejemplo la piedra trabajada en grandes sillares, el ladrillo colocado de diferentes maneras, el mármol para decorar los espacios interiores, el mortero romano, una masa formada por arena, cal viva y agua que usaban como aglutinante para unir el resto de los materiales. Arquitectura civil. Casas que son denominadas insulae o insulas. Las insulae provienen del latín islas, que eran bloques de viviendas normalmente en régimen de alquiler, de varios pisos en el periodo imperial romano. Eran utilizadas por los ciudadanos que no podían permitirse tener viviendas particulares. En la parte inferior se instalaban tiendas y talleres. Las insulae se construían de ladrillo y argamasa, similares a los edificios de apartamentos actuales. Los ejemplos mejor conservados, fachados en los siglos II y III, están en Roma, cerca del Capitolio, y en Ostia, donde se han clasificado dos tipos. Primer tipo, en el que se sitúan tiendas y talleres en la planta baja. En el entresuelo se disponían los alojamientos para los trabajadores de estos negocios y las plantas superiores se dividían en apartamentos. Segundo tipo, en la planta baja, en lugar de tiendas y talleres, se disponían las viviendas en torno a un jardín o a un pasillo. Domus. Era la casa unifamiliar romana de familias con cierto nivel económico, cuyo cabeza de familia llevaba el nombre de Dominus, que viene del romano. Esta casa se construía a partir de dos partes y constaba de una sola planta. A la entrada de la casa había una puerta vigilada por un esclavo. Esa puerta no daba directamente a la calle, sino que se encontraba al medio de un vestíbulo. Tras acceder a la casa por el vestíbulo de reducidas proporciones, se llegaba al atrio a través de las fauces, elemento característico de la domus.
cubierto y con una abertura central llamada compluvium, por la que entraba el agua de lluvia que se recogía del impluvium. Sus medidas eran variables, pero la mayoría de las edificaciones medían 120 metros de largo y 30 metros de ancho aproximadamente. El atrio constituía el centro de la vida doméstica. Bilias. Sus orígenes se remontan a las Bilias griegas del siglo V a.C. y aparecen en la zona del Lacio un siglo más tarde. Estas propiedades podían consistir en pequeñas haciendas dependientes de trabajo familiar o por el contrario en grandes propiedades con trabajadores esclavos o siervos en los siglos I y II a.C. Se produce un crecimiento económico y la paulatina desaparición de los pequeños agricultores, paralela a un significativo aumento de los latifundios. Esto repercute positivamente en las viliae, cuya parte residencial pasa a ser cada vez más sofisticada y elegante, constituyéndose en magníficas domus, construidas frecuentemente en torno a un patio. Comenzaban a ser edificadas como casas de campo para los ricos, siendo cultivadas por arrendatarios y supervisadas por un administrador. La mayoría de estas villas son abandonadas a finales del siglo II después de Cristo, y las que perduran son transformadas de forma radical. Foro. El foro proviene del latín fortum. Era un espacio público en las antiguas ciudades romanas, con funciones comerciales, financieras, religiosas, judiciales y de prostitución, además de ser el lugar donde los ciudadanos romanos realizaban comúnmente su vida social. Originalmente el término foro era usado para referirse al lugar de una ciudad donde se establecía el mercado. Se encontraba en una de las 4 entradas de la ciudad, las 2 del Cardo y las 2 del Decúmano, y durante mucho tiempo estuvo situado fuera de las murallas, de donde viene el nombre de forum, que significa fuera. Este mercado venía a constituir una especie de enlace con el mundo exterior. Sin embargo, a partir del siglo VIII a.C., el foro vino a transformarse en una plaza porticada, ya ubicada en el interior de la ciudad. Basílica. La basílica era un edificio público destinado a la administración pública y al manejo de transacciones comerciales, asuntos financieros y cultos, reuniones de ciudadanos para asuntos comunes y como sede de la administración de justicia. El modelo deriva de los tribunales regios, de las cortes helenísticas. Son espacios amplios, de gran capacidad, con direcciones visuales orientadas hacia el ábside, una distribución especial acorde a las funciones de las como espacio público. Arquitectónicamente estaba formada por una sala rectangular, con uno o más vanos en la parte superior para la iluminación central de la sala, y de una o más aves de menor altura y más estrechas, separadas por columnas, cuya nave principal era la más ancha y soportada por columnas. Termas. Las termas eran recintos públicos destinados a baños típicos de la civilización romana. En las antiguas vilias romanas, los baños privados se llamaban balnea o balneum, y si eran públicos se les llamaba thermae o terma. Eran en general baños públicos con estancias reservadas para actividades gimnásticas,
y lúdicas. También eran consideradas lugares de reunión y a ellos acudía a la gente que no podía permitirse tener uno en su casa, como los plebeyos o los esclavos. A veces los emperadores o los patricios concedían baños gratis para el resto de la población. Las termas constaban de distintos espacios e instalaciones, como por ejemplo sala de calor seco, baño de vapor, sala sala de agua fría, piscina, gimnasio y tienda de bebidas. Acá en la imagen podemos apreciar las termas de Caracalia, que fueron un edificio destinado a baños en la Roma imperial. Esto se construyó en la ciudad de Roma entre los 212 después de Cristo y 217 después de Cristo, bajo el mando del emperador Caracalia. Se inauguraron con el nombre de termas Antóninas, pues el emperador Marco Aurelio Antonio Vasiano jamás se les conoció en la vida con el nombre de Caracalia. Se convirtieron en el complejo de baños más lujosos de toda Roma, y su tamaño solo fue superado por las termas de Diocleciano. Sin embargo, sus ruinas son las más grandes conservadas de hoy. Arquitectura religiosa. La religiosidad romana, al igual que la griega, estaba basada en una compleja mitología jerarquizada, llena de divinidades, muchas de ellas provenientes del Olimpo griego y de las sociedades orientales conquistadas. Este hecho favoreció el sincretismo religioso, rasgo distinto a la civilización romana, hasta la conversión del Estado romano al cristianismo. Además, era una religiosidad doméstica, con dioses familiares, manes, lares y penates, a los que se ofrecían gestos de respeto, dones y plegarias. El mismo emperador como Pontifex Maximus ejercía de intermediario entre el Estado y los dioses. Como podemos ver en la imagen, tenemos un templo rectangular y un templo circular. Lo ideal de este templo es que tiene un amplio espacio donde se encuentra un espacio circular que se le conoce con el nombre de Celia, donde está ubicado su dios de veneración. Acá podemos ver un templo como también a su planta de distribución, y como podemos observar que todo el templo estaba cubierto de columnas. Acá un panteón también en elevación, como también podemos observar su plano y las columnas que tenía este panteón. Vamos a ver lo que es edificios para espectáculos. Tenemos un anfiteatro romano. Un anfiteatro proviene del griego antiguo amphitheatrum. Es de un tipo de casa pública de la civilización romana, utilizado para acoger espectáculos y juegos. Los más antiguos se construyeron en Etruria y Campania y datan de finales del siglo II a.C. Este tipo de edificio es una creación romana y no tiene antecedentes ni en Grecia ni en Asia Menor. Aparente de su función, la diferencia más notoria entre un anfiteatro y un teatro romano clásico es el que al anfiteatro es de forma circular u ovalada, mientras que el teatro es semicircular.
También hay que diferenciar el anfiteatro del circo, que era utilizado para espectáculos de carreras y tenía una forma elíptica. Ahora vamos a ver el Coliseo de Roma. Es un enorme edificio ovalado de 189 metros de largo por 156 de ancho y de 56 metros de altura, con un perímetro de la elíptica de 524 metros. Se suele decir que este edificio ha sido un modelo para los recintos deportivos modernos, ya que tiene un diseño ingenioso y soluciones eficaces a problemas actuales. Teatro de Mérida romano. Su origen es griego, pero se diferencia de este en que tiene planta semicircular y no circular. Esta modificación se realiza para conformar una sola estructura entre la escalera y el graderío. La decoración de todo el conjunto es lujosa: mármoles, columnas, inscripciones, en especial en la escena, donde se aplica todo el diseño de órdenes de los arquitectos romanos. Constructivamente, la estructura, los teatros podían tener dos formas de diseñarse: directamente al suelo o con estructura de sustentación. Y como podemos ver sus partes de este teatro, tenemos, por ejemplo, la orquestra, Scaena, Frontskain, también tenemos Vomitorium, también tenemos lo que es Cavae, Media, Prima y Atrio trasero. Circo romano. El circo romano es una de las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas. Junto con el teatro y el anfiteatro, forma la trilogía de grandes instalaciones destinadas a divertir al pueblo, inspirado en los hipódromos y estadios griegos, pero de medida mucho mayores que estos. El circo romano, destinado a carreras, espectáculos y representaciones que conmemoraban los acontecimientos del imperio, se llamaban circos y su forma era alargada. Acá vamos a ver sus partes de un circo romano de Terraco, que está ubicado en Tarragona, España. En la parte central, o a la parte central, se le conoce con el nombre de Espina. También tenemos al contorno lo que viene a ser la cavea, restos de bóvedas, Porta Libetensis. También tenemos lo que viene a ser Pretorio, pórtico, plaza foral. También está conformado por tribuna presidencial y acceso al foro. Y todo su interior era conformado por arena. Monumentos conmemorativos. Tenemos el Arco del Triunfo, que fue para los romanos un monumento construido para conmemorar una victoria militar, pero no fue así. En realidad se usó para festejar a un gobernante. Los primeros arcos de triunfo fueron levantados por los romanos en la antigüedad, y a cada uno estaba dedicado a un general victorioso. El arco de triunfo clásico es una estructura autónoma, bastante separada de las puertas o murallas de la ciudad. En su forma más simple, un arco de triunfo consiste en dos pilastras macizas, unidas por un arco, rematadas por una superestructura plana o ático, en la que puede estar una estatua o que luce inscripciones conmemorativas.
Como podemos ver en estas imágenes, tenemos a una imagen de lo que es el arco de triunfo del emperador Tito, también una imagen del arco de Constantino y por último arco de Septimio Severo. Ahora, columnas conmemorativas. No se trata de una pieza estructural de ninguna construcción, sino que se construye en sí misma un monumento conmemorativo para rememorar algún hecho o personaje relevante. Sobre un alto podio se levanta un fuste de grandes dimensiones, decorado con bandas de barrarrelieves que cubren toda su superficie, y en el extremo superior, a modo que pináculo, puede alzarse una figura o estatua. Los romanos la utilizaron para conmemorar a acontecimientos de relieve nacional o para glorificar a sus emperadores. Son célebres la columna trajana levantada en torno al año 113 en el foro de Trajano en Roma para celebrar la conquista de Dacia, o la columna de Marco Aurelio que se erigió en el foro de Antonio hacia 180 para conmemorar las victorias sobre los germanos. Ahora vamos a ver lo que es obras de ingeniería, como calzadas y puentes. Calzada, características, facilitó el comercio y las comunicaciones. Construcción baja a criterios modernos, materiales que se utilizó la piedra, la arcilla, la argamasa y la madera. En las ciudades las calles se adoquinaban o se cubrían con losas de piedra dispuestas de forma rectangular. La calzada romana era el modelo de camino usado por Roma para la vertebración de su imperio. La red varía fue utilizada por el ejército en la conquista de territorios y gracias a ello se podían movilizar grandes efectivos con una rapidez nunca vista hasta entonces. En ese aspecto económico desempeñó un papel fundamental, ya que el transporte de mercancías se agilizó notablemente. Tenemos lo que es puentes. Puentes de piedra. La innovación más espectacular de las vías romanas fue la construcción de puentes de piedra en los ríos de anchura media. Se permitía así la continuidad de la circulación en cualquier circunstancia. Por ejemplo, en las épocas decrecidas de los ríos. Como acá podemos observar, estos puentes tienen largas dimensiones y son construidos del material de piedra. Finalmente tenemos los acueductos. Los romanos construyeron numerosos acueductos para proporcionar agua a las ciudades y los lugares industriales. Estos acueductos estaban entre los mayores logros de ingeniería del mundo antiguo y establecieron un estándar no igualado por más de 1000 años tras la caída de Roma. Muchas ciudades aún mantienen y usan los antiguos acueductos. Hoy en día, aunque los canales abiertos han sido normalmente reemplazados por tuberías. Acá podemos observar acueductos como por ejemplo el acueducto de los Milagros, también el acueducto de Segovia. Y acá por último tenemos las partes de un acueducto, empezando por la toma, seguimos por los pozos de
de inspección, tanque de sedimentos, canal cubierto, tanque de almacenamiento y por último llegamos a la ciudad. En conclusión, lo que podemos observar que los romanos fueron unos grandes arquitectos que algunas de sus construcciones aún todavía se conservan hasta la actualidad. Eso es todo lo que sería arquitectura y urbanismo en Roma. Gracias.